Dunwich, Massachusetts. Una ciudad ficticia creada por el escritor Howard Phillips Lovecraft para su relato corto El horror de Dunwich, en 1928. Esta pequeña ciudad está situada en el estado de Massachusetts, al noreste de Estados Unidos. Accesible por carretera, es uno de los asentamientos más antiguos del país. La región está dibujada por muchas colinas, algunas de las cuales poseen construcciones en forma de columnas de origen desconocido. El edificio de construcción más moderna es un molino en las cataratas, que aún así está en ruinas como el resto del pueblo. El número exacto de población en Dunwich es desconocido, pero indudablemente pequeño, compuesto por familias dispersas a lo largo del campo, tendentes a la práctica de la endogamia y a otras prácticas consideradas degeneradas para la moral establecida. Un lugar destacado de la ciudad es Sentinel Hill, una colina coronada por un círculo de rocas situadas en torno a un primitivo altar de piedra. Parece ser que en él se ofrecían sacrificios humanos, tal y como evidencia un enorme depósito de huesos humanos. Según los habitantes de Dunwich, estos pertenecen a los restos carbonizados de los Pocumtuck, una raza de indígenas de origen supuestamente caucásico. Se dice que fue en la cima de la colina donde el viejo Wadley invocó a Yog-Sothoth, y que fue allí donde aquella entidad dejó embarazada a Lavinia. La presencia del altar y sus condiciones sugieren que desde tiempos ancestrales ya era un santuario de los primigenios, y que, probablemente, eran adorados por aquellos indígenas cuyos restos allí se conservan. En Sentinel Hill anidan los chotacabras, las aves que, según la superstición de la zona, sincronizan su canto con el jadeo de los moribundos para robarles el alma. Sobre la colina, un grupo de hombres liderados por el profesor Henry Armitage derrotaron al monstruoso horror de Dunwich en 1928, más grande que un granero, hecho de cuerdas ondulantes atadas y con forma de huevo de gallina, con docenas de patas del tamaño de barriles, ojos grandes por todas partes y 10 o 20 bocas grises de troncos en los costados. Encima de la criatura hay media cara, que carece de barbilla, ojos rojos, cabello blanco y rizado albino. Innsmouth, Essex, Massachusetts. Una ciudad ficticia introducida por Lovecraft en su historia La sombra sobre Innsmouth, una población costera en el condado de Essex, Massachusetts. Fundada en 1643, atravesada por el río Manushed y dirigida por la Orden Esotérica de Dagon hasta su destrucción en 1928, es accesible a través de la ruta de autobús que hay entre Arkham y Newburyport. Desde su primera aparición, hemos podido visitarla en numerosas historias de los mitos de Cthulhu, escritas por autores que coexistieron o siguieron la estela del autor de horror cósmico. En 1927, la ciudad estaba bajo el control de los profundos, razón por la que se encontraba en muy mal estado. Carecía de biblioteca y cámara de comercio, entre otras ubicaciones de importancia. Muchas de las señales de las calles habían sido destruidas, lo que dificultaba su trasiego por los forasteros. El sur estaba menos poblado, pero sin duda los mayores peligros se concentraban en el norte. De entre sus localizaciones podemos destacar las calles Washington, Lafayette y Adams, compuestas por grandes casas pertenecientes a la élite de la ciudad. La calle Federal, vía central de la localidad, hogar de New Church Green, y el Salón de la Orden Esotérica de Dagon, un antiguo salón masónico vendido a la Orden por la Comandancia de Caballería.
Main Street, una de las carreteras que une los peligrosos barrios marginales que dan al mar y alberga 13 iglesias georgianas abandonadas, aunque todavía vivían aquí algunas personas en el año 27. La mayoría de las casas estaban tapiadas. Calle del Pescado, otra calle desierta con almacenes de ladrillo y piedra en buen estado, cortada por la mitad por su puente en ruinas sobre el Manushev. Walder Street, similar a la calle del Pescado, pero dividida por restos de muelles. Su puente, aunque tambaleante, todavía puede utilizarse. La plaza de la ciudad alberga el Gilman House, un hotel de más de 4 pisos, rematado con cúpulas y cubierto de pintura amarilla descascarada, la cadena de supermercados First National y una docena de otras tiendas, incluida una tienda deprimente, un restaurante farmacia y de venta mayorista de pescado y una oficina, la Marsh Refining Company. En el pantano hay un gran edificio con un campanario blanco a orillas del río y frente a la plaza del pueblo, conocido como la refinería del pantano. La población se remata con un muelle lleno de arena detrás de un antiguo rompeolas de piedra que alguna vez tuvo un faro. Fundada en 1643, Innsmouth destaca por haber sido un pueblo de construcción naval previo a la Revolución Americana. Alcanzó su apogeo como centro naval después de la Guerra de 1812, cuando muchos de sus marineros murieron. Hubo una recaída en el comercio tanto para las familias navieras como para las fábricas locales. En el año 1846, el capitán Marsh y sus 32 miembros del culto fueron arrestados por el concejal Maury. Antes de que pudiera realizarse ninguna acusación contra ellos, los profundos irrumpieron en la ciudad, liberándolos y purgándose a la población que se resistió. El hecho de que la mitad de la población pereciera se encubrió, con la excusa de una plaga procedente de China. Después de la Guerra Civil estadounidense, los últimos grandes barcos dejaron de atracar en el puerto. En un momento dado posterior, se convirtió en un centro industrial, pero en la década de los años 20, solo el molino de oro de Marsh Refining Company seguía funcionando. Después de que Robert Olmsted escapara de Innsmouth y de que informara de lo sucedido a las autoridades, una gran fuerza de agentes federales sitió la ciudad durante el invierno posterior, demoliendo gran parte de sus edificios. Se sucedieron enfrentamientos y arrestos de miembros de la Orden Esotérica de Dagon, y consta un torpedo disparado contra Devil Reef. Tras la masacre de 1846, había entre 300 y 400 personas viviendo en Innsmouth, muchas de las cuales ya eran híbridos de los profundos. Inmigrantes polacos y portugueses intentaron trasladarse a la zona antes de ser dispersados de forma drástica. La familia Marsh es la más poderosa de las 4 familias ricas de buena crianza, familia que dirige la única fábrica que queda. Destacan Obed Marsh, fallecido en 1878, patriarca de la familia y fundador de la Orden Esotérica de Dagon, además de Barnabas Marsh, jefe del negocio familiar del oro en 1927. La familia Wade es otra de las familias ricas de buena crianza y antiguos propietarios del Batán, que se convirtió en la refinería de oro de Marsh. Entre ellos se incluyen Asenath Wade y Louis Wade, uno de los jóvenes llevados a Devil Reef antes de 1846. La familia Gilman, otra familia de buena crianza, perdió los bergantines L.T. Ranger durante la guerra de 1812. Hiram Gilman fue uno de los jóvenes llevados a Devil Reef antes de 1846. La familia Elliot
es la última de las familias de buena crianza. Matt Elliot fue el primer oficial de Obed Marsh, quien, como masón, se opuso a la venta de Innsmouth Lodge a la orden esotérica de Dagon. Probablemente esa fue la razón por la que fue secuestrado y asesinado por la orden. Otros destacables son Zadok Allen, quien a la edad de 96 años era una de las únicas personas de la ciudad que había logrado sobrevivir en Innsmouth sin convertirse, aunque normalmente se le consideraba un borracho trastornado. Probablemente la orden lo asesinó después de hablar con Robert Olmsted. Joe Sargent, el conductor del autobús local. Nick Pierce, Adoniram Southwick y Henry Garrison, varios jóvenes de la ciudad llevados a Devil Reef antes de 1846. Estras Martin, operador del barquentín Malay Pride, que navegó hacia el Pacífico en 1828. El párroco congregacional, un clérigo que fue expulsado de la ciudad durante el ascenso de la orden al poder. El reverendo metodista, un clérigo que renunció durante el ascenso de la orden al poder. Y por supuesto, Babcock, el expárroco bautista que desapareció después de la toma de posesión de la orden. Kingsport, Massachusetts, una población ficticia creada por Lovecraft, un arcaico asentamiento junto al mar. El norte de la ciudad es famoso por sus estrechos acantilados que rompen en Kingsport Head, hacia la desembocadura del río Miskatonic. Algunos de sus acantilados son conocidos como Padre Neptuno o Calzada Elevada. A principios del siglo XIX, los pescadores locales navegaron en sus balandras hacia Innsmouth, tras los rumores de que los peces estaban invadiendo el puerto. Nunca regresaron, o eso es lo que se cuenta en las sombras sobre Innsmouth. Entre sus ubicaciones podemos destacar Water Street, la casa frente al mar del viejo derrible; Ship Street, una calle de pequeñas casas con techos abuhardillados paralela a Water Street; la escuela Hall y la extraña casa alta en la niebla, una infame casa en lo alto de Kingsport Head, visible tanto desde Kingsport como desde la carretera al norte de Innsmouth. De entre sus residentes conocemos a Granny Ohm, una anciana que vive en Water Street; Asenath Waits, una estudiante de la escuela Hall que posteriormente se mudó a Arkham tras casarse con Edward Derby; y por último, el profesor Thomas Olney, que pasó el verano en Kingsport.